Buenos días. A continuación vamos a presentar la comunicación de construir en los adolescentes el aprendizaje del neomachismo vía redes sociales, una experiencia desde las artes plásticas, presentada por María Dolores Sánchez Arjona y Rocío Santana Cisneros para el Foro Donna. La base de la que parte nuestro estudio de la situación es que al tratar de trabajar con el alumnado de secundaria en la asignatura de expresión artística, pretender hacer trabajo sobre igualdad y violencia de género, se detecta una resistencia por parte de los jóvenes, especialmente la parte masculina, y al generarse debate se detecta que hay un desconocimiento de los planteamientos básicos del feminismo, lo que nos lleva a modificar el proyecto inicial para introducir esa desactivación de prejuicios. En los debates que se generaron en el aula comprobamos que se hacen explícitos algunos de los puntos que Donoso y Prado nos comparten para mostrar esos sesgos, ¿no? Como por ejemplo la certeza absoluta de que la igualdad real y formal de mujeres y hombres ya se ha concedido y que no es necesaria ninguna lucha feminista. También que la discriminación positiva no es necesaria y que además discrimina al hombre. Y también un uso distorsionado del lenguaje con el fin de desvalorizar y difamar la lucha de las mujeres en todos los ámbitos. Ante la pregunta que por qué es importante trabajar la igualdad y el buen trato, eh, es fundamental hacerlo porque el alumnado está expuesto sin filtro a los mensajes de las redes sociales con un neomachismo agresivo muy llamativo. ¿Quién, si no los centros educativos, deberían de ser ese bastión feminista que plantee un freno a ese patriarcado agresivo en todas sus formas? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues creemos que lo principal es cuestionar la reflexión, acercando el estudiantado a un pensamiento crítico acerca de las desigualdades de género y mediante la creación de narrativas, vinculando el contexto, sus recursos, las circunstancias implícitas con las necesidades propias del estudiantado. Con ello estamos propiciando que el alumnado tenga una buena disposición abierta hacia esa acción. Hacemos que propiciamos que participen y divulguen con sus creaciones pues ese mensaje que es positivo y que nos beneficia a todos y todas. Decidimos que la mejor forma de hacerlo era utilizando el teatro de sombra, lógicamente desde las artes plásticas. ¿Por qué? Pues porque las artes plásticas facilitan el terreno para explorar el pensamiento crítico, hace que el alumnado pueda hacer sus propias aportaciones, poniendo en entredicho el pensamiento único. Muchos de los autores que abanderan las artes plásticas, como por ejemplo Eisner, defienden la educación artística por la importancia al funcionar como una auténtica transmisora cultural. Por otro lado, el teatro de sombra es un recurso didáctico que resulta muy motivador y que impulsa al estudiante a participar en los distintos procesos de educación. Se promueve con ello la espontaneidad, la creatividad y la imaginación, tal y como nos dicen Cifo y Ureña. Por otro lado, tiene características propias que facilitan el proceso de dramatización hacia el alumnado que está menos habituado, ya que al estar tras la tela, pues tiene una exposición menor de su persona y contribuye a que gane progresivamente seguridad en esa exposición. Velázquez nos facilita un repertorio muy interesante de los beneficios que nos proporciona el uso del teatro de sombra entre el alumnado, como por ejemplo adquirir un conocimiento de arte escénico, para empezar, y una mejor comprensión de cómo se representa un espectáculo. Se maximiza también la capacidad de análisis y crítica del arte y la cultura. Estimula la realización de trabajos grupales, causando efectos positivos sobre la propia identidad y la de los demás, así como una comprensión mejor de la sociedad. Fomenta habilidades de expresión, creación y comunicación, experimentando con las distintas lenguas y códigos. Facilita destrezas de respuesta creativa y original a las circunstancias que se puedan proponer. Se muestra al espectador emociones y pensamientos que son partes del entorno y de las problemáticas de la sociedad que afectan al colectivo. Adquieren capacidades críticas para aportar un juicio valorativo de rigor y coherente con las producciones escénicas, tanto ajenas como las propias.
Con esta intervención nos hemos planteado dos tipos de objetivos, unos principales que tienen que ver más con el aspecto social y otros secundarios que se vinculan con la asignatura. Dentro de los principales, pues sería relevante conocer el feminismo, porque demostraban que no lo conocían, conocer la problemática que conlleva y cómo se ve afectado con la fake news, posicionarse y cuestionar esos discursos de odio, como por ejemplo todo lo que promueve el astroturfing y luego ser capaces de ellos mismos de transmitir de manera artística mensajes sobre la igualdad y el respeto. Como objetivos secundarios, conocer formas artísticas de expresión y de divulgación de mensajes, como en este caso pues, el teatro de sombras. Conocer y aplicar estrategias de actuación en el que trabajen la luz, los efectos especiales, su propia voz. Y trabajar en un proceso de transformación creativa en la que ellos tienen una idea, lo convierten en una historia, hacen una storyboard de manera que pasen la historia a la representación, el diseño de personajes, los escenarios, trabajar los efectos especiales. El proceso didáctico que hemos seguido ha sido primero una fase de información, una segunda de creación y una tercera de divulgación. La primera parte en la que, por estar evidenciada esa desinformación, pues han trabajado buscando ejemplos, buscando información de aquellas cosas que desconocían o que creían que sabían, pero evidentemente había fallos o desinformación, a veces basada en bulos o noticias falsas. Al respecto, cada uno de ellos crearon una historia en la que se reflejasen esas distopías sociales y con una posible mejora en su final. Se hicieron grupos de 3 personas y de cada componente de ese grupo elegían la que le parecía mejor. La guionizaban, hacían el storyboard y trabajaban para hacer su representación en el teatrillo de sombra. A continuación, hemos intentado darle una mayor divulgación. Lo primero fue representarlo en el aula, donde se evaluaron en función de unos criterios. Y también se pretendía representar en el centro y aspiramos a hacerlo también en las jornadas Clara Peter en la Universidad de Málaga. De las historias que se han representado, una de ellas era Semilla de Esperanza, en la que una chica llamada Sofía pues vive en una casa donde el padre ejerce violencia sobre la madre. Sofía ayuda a su madre a escapar y a pedir ayuda y a llevar una nueva vida. Otro cuento era La suerte de Elena. Ella vive la incomprensión en el colegio y en su casa porque le gusta mucho jugar al fútbol y solamente se encuentra arropada por 2 de sus mejores amigas. Todo cambia cuando en el equipo del colegio necesitan un componente más y ella es la clave de ese éxito. El cuento de Brillaluz nos cuenta la historia de Sophie y Lucas, que quieren ser bombera y enfermero respectivamente, y se encuentran pues muchos comentarios adversos que piensan que no son profesiones adecuadas a su género. Pero finalmente un incendio va a hacer que demuestren sus habilidades y todo el mundo se dé cuenta de que ejercieron perfectamente su papel, que era lo que se necesitaba. El otro relato es la discriminación videojueguil, en la que Sandra es muy buena jugando a los videojuegos y su contrincante lleva muy mal perder, hasta que se da cuenta de que ella es una chica la que le está ganando todas las veces y entonces se dedica a meterse con ella y a molestarla. Otro jugador le hace ver la tontería que es discriminarla cuando ella estaba jugando perfectamente y le enseña a aceptar al compañero, que una vez se gana se pierde o que mejore. En el cuento La salida, Ana se cría en una familia donde hay maltrato. Cuando ella se hace mayor, se repite la historia en su propia pareja y ella afronta la situación y pone límites claros. Y además de eso termina la historia con un alegato instando a las mujeres a romper ese ciclo. En el cuento El modista, Jaime es un niño que le encanta la moda y hacer sus diseños propios. A pesar de los comentarios hirientes de su entorno más próximo, él persiste y en un futuro es fichado por una famosa empresa de moda que le hace triunfar y sentirse orgulloso de su trabajo.
En la historia, Tommy el bailarín, pues Tommy es un bailarín que en su casa sí que ha apoyado, pero en el colegio se ve, o en su entorno cercano, se ve siempre obligado a defenderse. Él persiste en lograr sus sueños y finalmente llega a hacerse un bailarín profesional en el que logra éxito y reconocimiento social. En el cuento La lucha de Vicky, pues Vicky es una ingeniera aeroespacial que logra llegar a la NASA, pero allí es tratada de manera sexista hasta que surge un problema grave con la nave y que ella es la única que supo solucionarlo, con lo cual se gana el respeto y, y el reconocimiento de todos sus compañeros. Todo el proceso desarrollado en esta intervención didáctica tiene arroja unos resultados muy interesantes. De momento no está concluido, pero confirmamos que estamos realizando un estudio de caso de análisis desde el punto de vista cualitativo. Los instrumentos que hemos utilizado son, bueno, cuadernos de bitácora, trabajo del alumnado, los propios vídeos de los teatrillos y una encuesta posterior. El grupo con el que hemos trabajado es un grupo natural de entre 15 y 17 años que cursan la optativa de expresión plástica y hay un promedio hay 11 niños y 16 chicas. En la redacción del capítulo final podemos aportar ya los resultados finales y nada más. Esperamos que sea del interés de ustedes. Muchas gracias por su atención.